Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a estar comentando algunas noticias y luego, como siempre, pasaremos con el análisis técnico. Hoy sobre todo hay bastantes cosas que comentar a nivel técnico, ya que he trabajado bastante fuera de cámaras para poder limpiar un poco el gráfico que teníamos y aclarar qué estructuras operativas nos interesan para los próximos días o incluso las próximas semanas. Ya que, si recordáis, hemos estado trabajando un par de ellas en este último mes. De hecho, más o menos ya llevamos más de un mes trabajando alguna de estas estructuras. Pero veo conveniente limpiar un poco el gráfico, aclarar las cosas y simplificar la operativa para que tampoco se nos complique demasiado. Al final, cuanto más sencillo veamos el trade, mucho mejor también para nosotros. Así que, como os digo, hoy tenemos una actualización muy importante a nivel técnico. Pero no nos olvidemos de los fundamentales, que es lo que vamos a comenzar revisando hoy. Comenzamos entonces revisando el calendario económico que teníamos para el día de hoy, porque mañana, como ya habéis visto, tenemos datos del PIB a las 8 de la mañana hora española, donde se espera una caída del 0,6% al 0,2%. Esto sería bastante negativo, pero bueno, esto ya lo comentaremos mañana. Hoy lo interesante era la decisión de los tipos de interés en Reino Unido. Como veis, se espera una subida de 0,25 y así ha sido. Ahora actualmente está en el 4,5%. Por otro lado, MetaMask hace un anuncio bastante importante y comentan que MetaMask es la primera billetera Web3 que permite a los usuarios comprar Ethereum usando PayPal. Por otro lado, el Banco de Inglaterra advierte que los compradores y los bancos deben tener mucho cuidado con las hipotecas al 100%, estas que no requieren depósito. Además, algo bastante importante que ya comentábamos en el vídeo de ayer era todo lo que sucedió con estas fake news sobre la posible venta de bitcoins por parte del gobierno de Estados Unidos. Sabemos que el gobierno quiere llegar a vender bitcoins, pero lo que vimos ayer eran noticias falsas. En ningún momento se vendieron más bitcoins que los de la última vez. O sea, no hubo ninguna otra venta de momento. Esto lo que hizo, como podéis estar viendo, es la segunda liquidación de longs más grande que hemos tenido en 2023. Un movimiento bastante importante, sacudiendo por completo la zona de longs. Y este dato es muy interesante, sobre todo de cara a nuestra operativa. Pero como os digo, eso lo estaremos revisando luego en el análisis técnico. Por otro lado, Janet Yellen dice que Estados Unidos y otros países del grupo de los 7, entiendo que será del G7, podrían tomar medidas para contrarrestar la coerción económica de China. Bastante interesante esto. Luego, Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, insta a la SEC a iniciar una investigación sobre las apuestas contra acciones bancarias. Recientemente, en el análisis de ayer, sobre todo, creo que lo comentábamos, por ejemplo, había personas con bastante poder adquisitivo metiendo shorts en acciones de Estados Unidos. Y en el sector bancario parece ser que está sucediendo algo similar. Y por eso mismo el CEO de JP Morgan está instando a la SEC a iniciar una investigación sobre todo esto que está sucediendo. Por otro lado, continúa la aventura de Do Kwon y en este caso parece ser que se declara inocente de cargos de documentos falsos. El fiscal se ha opuesto a la solicitud de libertad bajo fianza porque, según él comenta, tiene cero interés en quedarse en el país. Por lo tanto, entiendo que esto significa que puede o que podría llegar a darse a la fuga. Y luego ya lo último que tenemos por aquí es más algo como curiosidad, porque es una cosa que hemos visto que se ha repetido en varias ocasiones y actualmente tenemos que ver la diferencia entre lo que es el supply de holders de corto plazo y lo que es el supply de holders de largo plazo. Los de largo plazo son los que están en azul, esta métrica azul, y los que están así como en un rojo rosa, no sé muy bien qué color es, pero bueno, los que están aquí abajo serían los de corto plazo. Como podéis estar viendo, en general, cuando los de corto plazo superan a lo que es los de largo plazo, vemos que estamos bastante próximos de lo que podría ser el techo del ciclo de Bitcoin. En este caso aquí marcó el techo
aquí también marcó el techo, pero es que actualmente estamos viendo que es todo lo contrario. Algo bastante similar a lo que, por ejemplo, veíamos durante esta acumulación pues entre 2019 y 2020. Entonces estaríamos en una situación bastante similar y si esto se llegase a repetir, significaría que actualmente estaríamos en unas zonas de compra muy interesantes, sobre todo para largo plazo. Esto más lo comento como una curiosidad, a nivel operativo no nos determina nada a nosotros, pero sí que para todos aquellos que estéis holdeando Bitcoin podría ser interesante. Así que nada, dicho esto, por aquí no hay nada más que comentar. Vamos a revisar ya lo que es el técnico. Vamos a comenzar revisando el SP500 solo para comentar lo mismo que los últimos días, que como veis seguimos en la misma zona, no nos hemos movido de aquí y mientras esto continúe, perfecto. Ya sabéis que poníamos que esta semana probablemente, viendo que tenemos nuestro límite establecido para la fase B el viernes prácticamente a la noche, lo más seguro es que hasta lo que es la semana que viene no veamos movimientos interesantes. Lo primero sería ver alguna sacudida, ya bien sea zona de máximos o mínimos. Recuerdo que la zona de mínimos es sobre los 4049 y la zona de máximos sería sobre la zona de los 4169. También tenemos stop trash por aquí sobre los 4186, así que bueno, estas serían nuestras zonas a vigilar. Pero esto, como os digo, probablemente no vaya a suceder hasta la semana que viene. Si sucediese el viernes sería una sorpresa, pero bueno, estaremos al tanto por si acaso para ajustar nuestra operativa. Aquí no hay nada más que comentar. Vamos a revisar Bitcoin, que como os digo he estado trabajando en estas últimas horas en lo que es el gráfico. Y bueno, esto sería un poco el resultado y las conclusiones a las que he podido llegar. Sí que considero que a nivel operativo no nos está interesando tanto la estructura que teníamos desde hace ya pues cosa de un mes. Más que nada porque estamos viendo que en toda esta zona no estuvo respetando demasiado la parte alta. Considero que la parte baja se ha estado respetando bastante en estos últimos días. Y aunque ahora pudiésemos estar viendo una ruptura de lo que es la parte baja, esta ruptura podría ser un evento de sacudida. Y esto, bueno, hay que confirmarlo como siempre con la ruptura y el test, pero bueno, para eso primero vamos a repasar un poquito lo que es la estructura que tenemos por aquí. Consolidamos la parte alta de esta estructura sobre los 30.970 y la parte baja la tendríamos en torno a los 27.155. Estas serían nuestras zonas operativas principales. De todos modos, he marcado aquí algunas otras zonas también que podrían estar bastante cargadas de liquidez, como por ejemplo los 26.533. Y luego también aquí dentro de la propia estructura tenemos la zona de los 30.028. De todos modos, como estáis viendo, aquí he puesto una zona muy interesante, que esta es la zona que tenemos en The Kingfisher, que ya íbamos comentando un par de días, que ahí se está viendo que empieza a entrar mucha liquidez en esa zona y como sabéis pues es probable que puedan ir a por esa liquidez. Entonces eso en este caso nos favorecería un potencial setup alcista en caso de confirmar y consolidar un reingreso en lo que es la estructura. Tenemos la fase A, que fue pues esta de aquí hasta lo que es el secondary test. En este caso la fase A, con las pocas huellas que tenemos, nos demuestra cierta fortaleza. A partir de aquí, desarrollo de la fase B sin tampoco muchas huellas, y lo único que podemos empezar a sacar como conclusión es que esto ya podría ser el evento de sacudida de la estructura. Por lo tanto, a nivel operativo lo que tendríamos que esperar sería primero confirmar que efectivamente tengamos ese reingreso y posterior consolidación para estar valorando compras. Compras que, como os digo, podrían ser simplemente para buscar primero esta liquidez que estamos viendo por aquí, por lo que habrá que tener mucho cuidado en caso de consolidar este reingreso y valorar la compra, para luego, a medida que vayamos alcanzando toda esta zona de liquidez, empecemos a proteger nuestra potencial operativa. Sobre todo porque también tenemos aquí la zona del BIPOC en torno a los 28.370 más o menos, y va a ser una zona de control muy importante, pero como veo que la liquidez está incluso por encima de lo que es el BIPOC, creo que eso es lo que puede llegar a hacer que tengamos ese luego posterior movimiento demostrando fortaleza, porque al final aquí lo que sucederá será un short squeeze y acelerará por completo lo que es la velocidad del precio. Eso sí,
como os digo, para eso es importante primero tener reingreso y consolidación. Y ya en la consolidación será donde nosotros estemos valorando compras. Si por el contrario viésemos que el precio cae por debajo de esta zona operativa, por debajo de los 26.546, que es este nivel que comentábamos antes, y tenemos una posterior consolidación sobre los 27.141, aquí será donde nosotros estemos valorando shorts. Pero lo que no me gustaría y no me daría tanta seguridad es que inicie un movimiento bajista sin antes buscar toda esta liquidez que estamos viendo por aquí. Me sorprendería mucho, por lo que otra opción es que quizás vamos a activar nuestras zonas de valor, es que quizás pudiese primero reingresar parcialmente a buscar esta liquidez y luego rechazar. Esta operativa no nos da tanta seguridad, conlleva más riesgo y como siempre pues cada uno tiene que saber qué perfil de riesgo tiene. Entonces sería también otra opción y estaríamos valorando el short pues más o menos en torno a la zona del BIPOC o incluso esperando un poco ya lo que es el rechazo fuera de la zona operativa, también podría llegar a ser una zona a tener en cuenta. Pero lo importante es que a pesar de que pudiese llegar a tener ese reingreso, rechace lo antes posible toda esta zona operativa. No queremos que el precio logre equilibrio otra vez en esta zona, porque como veis aquí también tiene un nodo muy importante y los operadores podrían llegar a aceptar estos precios. Y en caso de llegar a aceptar estos precios, lo que tendríamos que estar valorando es esa operativa alcista. Y mientras no veamos eso, pues seguiremos esperando, sobre todo a ver si llegamos a tener primero ese reingreso. En este caso, por eso mismo considero como escenario principal quizás el alcista, pero ahora mismo todavía no tenemos ese reingreso. O sea que mientras no lo tengamos, aquí no hay que comprar. Que nos quede claro eso, porque esto mismo también se puede ir para abajo de golpe y ahí sí que no tenemos ninguna oportunidad operativa. Entonces vamos a esperar y a ver si alguno de nuestros setups se acaba dando. Lo que es importante, sobre todo, como os digo, es eso. El ver si llegamos a tener aceptación dentro de lo que es la estructura, una vez más, después de estar viendo esta ruptura, porque esta ruptura lo que está haciendo ahora mismo es acudir a esta zona de mínimos. Y os recuerdo que lo que comentábamos en vídeos anteriores era que en esta zona operativa veíamos cierta presión compradora de fondo. Ahora mismo esa presión compradora no la estamos viendo y también podría significar un cambio de control del precio por parte, en este caso, de los vendedores. Serían los que estarían controlando el precio. Y en esa situación, a nivel operativo, es donde tendremos que esperar primero a la ruptura y consolidación o incluso primero buscar un poquito más de liquidez. Pero como os digo, si buscamos esta liquidez necesitamos luego un rechazo rápido. No puede aceptar luego estos precios otra vez dentro del rango. Esto sería para valorar más el setup alcista. Así que nada, por este lado lo único que destacaría es eso. Yo creo que no hay mucho más que comentar. Si bajamos de timeframe, bueno, ya veis que estaba en un timeframe de 4 horas. Esta operativa puede llevar un poco más de tiempo, pero es que en el resto de timeframes no hay nada que comentar, porque lo que intentábamos trabajar en días anteriores era esta estructura de aquí, pero mirad, o sea, con todo el ruido que ha habido es que ha sido prácticamente imposible. O sea, nada, desechamos por completo esa estructura ya en el vídeo de ayer, así que vamos a intentar centrarnos un poquito más en esta otra de aquí. Bien, no hay mucho más que comentar por aquí. Vamos a revisar como siempre nuestras herramientas, comenzando por Bookmap. Os recuerdo que tenéis los links a todas las herramientas en la descripción del vídeo. Bien, veíamos algunas compras sobre los 27.000, también sobre los 26.800, 26.680, sobre todo intentando frenar el movimiento bajista. En cierta manera lo consiguieron, pero bueno, aquí volvió a intentar seguir cayendo, pero no lo consiguió por otras compras que volvieron a entrar en esta misma zona, sobre los 26.700, 26.650. Todavía quedan algunas zonas de compras, sobre todo con más volumen en torno a los 26.500, pero tampoco es que sea un volumen demasiado impresionante, o sea, es bastante flojita la cosa que vemos por aquí. De todos modos, como por parte de las ventas tampoco estamos viendo nada, o sea, y es que de hecho en lo que son las ventas no se ve nada. Aquí sí eso se veía un poco de volumen sobre los 27.400, pero es que horas después ya no se ve prácticamente nada. Vamos a revisar de todos modos el multibook por si desde ahí pudiésemos ver algo diferente. Voy a ponerle aquí un poquito más de color para que se vea más claro.
Y bueno, vemos cómo efectivamente sobre la zona de los 26.500 es donde más volumen de compras vemos. Empiezan a entrar también muchas compras sobre los 25.300 más o menos, sobre esa zona. Y también empiezan a entrar compras sobre los 26.000. Bueno, vemos volumen de compras intentando frenar al movimiento bajista. Por parte de las ventas, donde más cerca vemos es en los 29.000. Tampoco es un volumen demasiado exagerado, de hecho, en los 29.500 retiraron bastantes ventas, pero donde se mantienen es en los 30.000. Vamos a revisar entonces ya los mapas de liquidaciones. Bueno, en este caso ya estaba cargado este de medio plazo, pero bueno. Esta es la zona que os comento que he puesto aquí en el gráfico, sobre todo para que lo tengamos ya de una forma más visual en el gráfico y más sencilla de poder observar. Y como veis, pues es todo este clúster que estamos viendo aquí. Hay mucha liquidez y me recuerda pues a situaciones del pasado donde pues, al final fueron a buscar toda esa liquidez, como por ejemplo esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí. Todavía no vemos ese color morado que lo que indica es mucha liquidez. Sí que empieza a aparecer un poquito aquí, sobre los 28.530, pero aparte de eso no se ve mucho más. Vamos a cargar el mapa de corto plazo y aquí vemos algo similar. Como veis hay un poco de liquidez hasta los 27.674, pero donde más liquidez vemos es a partir de los 27.980 hasta los 29.000. Hay muchísima liquidez ahora mismo por parte de los short y eso favorecería el escenario alcista, al menos en el corto plazo. Vamos a cargar los mapas de corto plazo y revisamos los CVDs, que esto también va a ser bastante interesante. Vemos ventas fuertes por parte de Coinbase. Veíamos en este movimiento, esto ya lo comentábamos en días anteriores. Luego veíamos esta acumulación, aunque luego en estas últimas horas ha estado descargando de forma un poco más agresiva. Yo creo que el balance en general es más o menos neutro, quizás un poco más positivo, pero no tanto como por ejemplo en la acumulación que estuvimos viendo. Luego por parte de Bitfinex, ventas muy agresivas en las últimas horas. Y por parte de Binance, una pequeña acumulación en estos últimos minutos, pero muy pequeña la acumulación. Por parte de Huobi no estamos viendo nada, yo creo que está siguiendo al precio. Y por parte de los futuros, más de lo mismo, siguiendo al precio. Así que nada, tenemos por aquí los mapas ya de corto plazo. Vemos algo similar a lo que veíamos en el medio plazo, mucha liquidez por parte de los short. Podríamos decir que tenemos un primer clúster hasta los 27.414, otro en torno a los 27.566 y este último sobre los 28.253. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si os ha gustado, os agradece si dejáis un like, si os suscribís y si comentáis, y nos vemos en el próximo vídeo.